pido por favor tomar sus asientos. Sean todos ustedes bienvenidos al quinto Congreso Internacional de Tecnología, Innovación, Competitividad y Sostenibilidad. Es para mí un gusto y un honor presentarles al doctor José Manuel Luna Nemesio de la Universidad Autónoma del Estado de Zacatecas, que viene a acompañarnos para dar su conferencia titulada Implicaciones de la territorialidad de la enfermedad ante la emergencia ambiental de México. A continuación les daré una breve semblanza de la carrera profesional del doctor José Manuel. Licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente coordina el área de estancias postdoctorales en el Centro Universitario CIFE, donde también es profesor investigador en el doctorado en Socioformación y Sociedad del Conocimiento. Es docente en el doctorado de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y realiza el tercer año de estancia postdoctoral en la unidad académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Además, desde 2021 es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del CONACYT. Ha participado en diversos seminarios, mesas redondas, foros, talleres y congresos nacionales e internacionales. En los últimos años ha dirigido proyectos de investigación a nivel doctorado y postdoctorado, así como ha coordinado equipos de trabajo correspondientes a dichos proyectos, tanto en instituciones nacionales y extranjeras. Desde 2018 es director editorial de las revistas científicas Forum International Journal of Social Sciences and Humanities y de Ecoscience International Journal, miembro fundador de la Red de Difusión y Divulgación de las Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, REDICH, y del Panel de Cooperación Universitaria para la Investigación con Incidencia Social y Ambiental. Su línea de investigación es la crítica de la economía política con énfasis en estudios sobre devastación ambiental de los sistemas sociohídricos territorial de la enfermedad y conflictividad epidemiológico-ambiental. Y también queremos darle la bienvenida y un fuerte aplauso al licenciado Sergio Hernández Tapia, que nos acompaña esta mañana a la conferencia, y él es director de Formación y Cultura Turística de la Secretaría de Turismo del Estado. Démosle un fuerte aplauso, por favor. También contamos con la presencia de la doctora Xóchitl Astudillo Miller, que nos acompaña esta mañana en esta conferencia. Y sin más preámbulo, yo los dejo con el doctor José Manuel Luna Nemesio para que nos brinde esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco a los organizadores de este evento, agradezco a la doctora Raima Maldonado por la invitación, también agradezco a la doctora María Xóchitl Astudillo por haberme invitado a participar en este evento y un agradecimiento a todos los compañeros y compañeras del staff, que sin ellos el realizar este tipo de actividades sería prácticamente imposible. Para comenzar, debo confesar un pequeño cambio que hice al título de la ponencia, tratándola de ajustar un poco al evento y a las pláticas que se han dado en las ponencias anteriores, sobre todo las que se llevaron a cabo el día de ayer. Voy a hablar acerca de las pequeñas y medianas empresas en contextos de emergencia ambiental y sanitaria en México, esto teniendo como espacio de diálogo el tema de las implicaciones de una categoría que hemos venido trabajando que se llama territorialidad de la enfermedad.
Me da gusto ver que hay compañeros de Ciencias de la Salud presentes. Esperemos que lo que les vamos a compartir sea de su interés, también para los compañeros de la licenciatura en Economía, porque vamos a estar dialogando sobre estas dos áreas del conocimiento a lo largo de la plática. Antes de comenzar, quisiera dar una serie de elementos como parte de los conflictos de intereses. Yo soy docente e investigador en universidades públicas, no trabajo para ningún laboratorio, ninguna industria farmacéutica, ningún hospital. Quizá el único conflicto de interés sea que mis investigaciones y mis estudios han sido financiados por parte del Estado mexicano, por parte de la población que con sus impuestos sustenta la educación pública en México, y por lo tanto yo he decidido hacer investigaciones que desde mi perspectiva y mi parecer sirvan para el pueblo de México. Por lo tanto no hay ningún tipo de influencia o sesgo por parte de cuestiones económicas, cuestiones políticas o partidistas, más allá de aquellas que tienen que ver con mi origen y mi conciencia de clase. También creo importante hacer un pequeño deslinde de responsabilidades. Todo lo que voy a compartir a continuación es mi completa responsabilidad, por lo tanto eximo a los organizadores del evento, a los investigadores referidos durante mi presentación. Bueno, para ir marcando como el orden de la exposición, hacer una pequeña hoja de ruta, ¿no? Para cuando tengan ustedes claridad de cuando se tengan que parar e irse o empezar a chiflar porque ya me pasé del tiempo. En primer lugar, voy a dar algunas consideraciones problemáticas en torno al tema que nos reúne aquí el día de hoy. Posteriormente voy a explicar esta categoría que hemos venido trabajando, que hemos denominado territorialidad de la enfermedad. Y en tercer lugar vamos a entrar a ver el panorama de cuáles los grandes retos y las implicaciones de las pequeñas y medianas empresas y su relación en estos contextos de devastación ambiental, de devastación de la salud, bajo lo que hemos denominado como la producción de enfermos ambientales. Y por último, ofreceré una serie de conclusiones que en realidad es una serie de aperturas, en tanto que son el punto de inicio para nuevas investigaciones o nuevas reflexiones sobre el tema. Para comenzar con algunas consideraciones que son problemáticas y desafortunadas, tenemos un grave problema al cual nos enfrentamos nosotros en México. En primer lugar, que en la actualidad se producen, se comercializan y procesan más de 67 millones de sustancias químicas y cada año se sintetizan en los laboratorios 15,000 nuevas sustancias. Son sustancias que son peligrosas dada su toxicidad, son peligrosas dada el impacto ambiental que tienen. De estas 67 millones de sustancias químicas, para que tengan un ejemplo de la gravedad que se vive en México, el registro de contaminantes, el registro de emisiones y transferencia de contaminantes de la Semarnat, el RETSE, solamente tiene registro, solamente tiene una vigilancia sobre 200 sustancias de esas 67 millones que existen actualmente. Es decir, el resto de las sustancias que no están reguladas, más allá de esas 200, se encuentran presentes en los cuerpos superficiales de agua, se encuentran presentes en el suelo, en el subsuelo y en el aire, contaminando nuestros cuerpos y nuestros territorios. Además de esta libre comercialización, libre producción y libre distribución de agentes tóxicos, tenemos que en México, según las últimas estadísticas que lleva a cabo la investigadora Lily Albert, se producen anualmente en nuestro país 700 emergencias relacionadas con estas sustancias químicas que son peligrosas dada su toxicidad. De allí que se viva un panorama devastador en términos ambientales, pero como estas sustancias son peligrosas para la salud del pueblo mexicano, se producen cierto tipo de enfermedades derivadas del contacto prolongado a estas sustancias químicas o por el contacto en pequeñas dosis de estas sustancias contaminantes que están presentes en el aire que respiramos, en el agua que consumimos y en el ambiente y en los territorios en los
cuales vivimos. De allí que, como correlato de la presencia de estas sustancias químicas, tenemos la emergencia de cierto tipo de enfermedades como cáncer, insuficiencia renal crónica, leucemia, lupus, diabetes, que desafortunadamente en nuestro país nos hace estar en los primeros lugares de este tipo de enfermedades. Por ejemplo, en el país se estima que hay 12.4 millones de mexicanos que padecen diabetes tipo 2. Las estadísticas más conservadoras ponen que 2 de cada 10 mexicanos estamos en riesgo de enfermar o morir por algún tipo de cáncer y superamos las tasas mundiales de producción de enfermedades. Por ejemplo, la leucemia, que a nivel global se estima que se producen anualmente entre 20 y 35 casos por cada millón de habitantes. En México, estas estadísticas estiman que hay casi 50 casos nuevos cada año por cada millón de habitantes, donde las poblaciones más afectadas son sobre todo la población infantil. Ante este problema, ante estas estadísticas tan preocupantes, tenemos un problema al interior de las universidades, al interior de los centros de estudios, el cual es que en los estudios que tienen que ver con temas ambientales ha habido una subordinación de los proyectos de investigación, de los planes y programas de estudio y desafortunadamente también ha habido una subordinación de las políticas públicas a los llamados Objetivos del Desarrollo Sostenible. Desafortunadamente, esta agenda propuesta por la ONU no es una agenda que tenga como objetivo el cuidado de la naturaleza, el desarrollo social, sino son una serie de medidas, son 17 medidas que las grandes corporaciones transnacionales que están detrás de la ONU están promoviendo para subordinar el desarrollo nacional de países empobrecidos, sobre todo durante la era neoliberal. En este sentido, la literatura que se ha generado, las investigaciones que han intentado abordar la complejidad de la crisis ambiental en la cual estamos viviendo, solamente hacen la tarea de repetir cual panacea las 17 recomendaciones que las grandes corporaciones internacionales, que los grandes intereses corporativistas, sobre todo de las naciones altamente desarrolladas del G7 o del G20, intentan implementar para seguir obteniendo ganancias y ganancias extraordinarias a costa de generar nuevas ramas de acumulación de ganancias y de seguir explotando los recursos naturales de estos países empobrecidos. Desafortunadamente también los estudios ambientales, cuando intentan dar cuenta o explorar o anunciar los peligros ambientales en los cuales vivimos, solamente reducen la complejidad de los estudios ambientales al tema del calentamiento global antropogénico causado por CO2, cuando en realidad al interior de la academia hay una gran discusión, hay unos grandes debates todavía abiertos en torno a si existe o no este cambio climático antropogénico causado por CO2 o más bien existe una crisis ambiental en cuyo rasgo se puede expresar en una crisis climática de diversa índole, en donde por un lado tenemos la producción de altas temperaturas en ciertas latitudes, pero también tenemos la generación de temperaturas de bajo cero, generando un dislocamiento en el metabolismo climático planetario. Así como hay problemas en los estudios ambientales, también hay un problema en los estudios en torno a la salud. Por ejemplo, hay una falta de reconocimiento por la ciencia médica convencional en lo que tiene que ver de reconocer que lo económico, lo social y lo ambiental tiene un peso específico en la producción de enfermedades. Ustedes que estudian ciencias de la salud o quien ha ido al médico, nunca les preguntan, por ejemplo, si usted vive cerca o lejos de una plantación que se riega con algún agroquímico. Nunca les preguntan, por ejemplo, si usted vive cerca de una empresa textil que pueda estar vertiendo alguna sustancia contaminante, si vive cerca de una cementera que esté contaminando el aire.
siempre reducen el gran problema de la crisis de la salud que vivimos a un problema genético. ¿Por qué hay más de 12 millones de diabéticos en México? Porque tenemos desafortunadamente el gen del mexicano que nos hace tener cierta predisposición genética a ser obesos, a ser hipertensos, a ser diabéticos, a hacer cáncer, a tener algún tipo de cáncer. Es decir, no hay el reconocimiento de consumo de alimentos ultraprocesados, de exposición a fuentes de contaminación como las principales causas de enfermedad. Esta renuencia que hay por reconocer que el desarrollo tecnocientífico, que las transformaciones territoriales y las dinámicas económicas industriales, agroindustriales, extractivistas que hay en nuestro país son una fuente de producción de enfermedades, sobre todo enfermedades crónico-degenerativas. Esto no es reconocido por parte de la ciencia médica convencional, con lo cual, como correlato de esta subordinación de los discursos ambientalistas a los intereses de las grandes corporaciones, también hay una subordinación de los discursos médicos a los intereses de las grandes empresas, de los grandes tomadores de decisiones a nivel internacional. Frente a este problema que nos encontramos, quienes hacemos investigación crítica, desde la perspectiva ambiental y sanitaria, hemos propuesto la categoría de territorialidad de la enfermedad como una forma de reconocer el nexo que hay entre ambiente, economía en las determinaciones epidemiológicas de la salud. Esta categoría retoma los trabajos de dos investigadores, del investigador mexicano Andrés Barreda, que desde el Consejo Nacional de Humanidades y Ciencia y Tecnología y el Programa Nacional Estratégico de Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes ha llevado a cabo para detectar zonas de emergencia ambiental y sanitaria en México. El segundo referente que estamos tomando en cuenta para la categoría de territorialidad de la enfermedad son las investigaciones que se hace desde el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario en Argentina, sobre todo el doctor Damián Berceñasi con su categoría de geopolítica de la enfermedad. Para entender qué es la territorialidad de la enfermedad, primero hay que entender que consideramos los territorios como zonas donde se llevan a cabo diversos procesos de sobreexplotación de la naturaleza, pero también de una inédita e incuantificable contaminación del propio territorio. Es decir, hay una sobreexplotación de los recursos naturales, pero también hay una contaminación inimaginable, donde no solamente es la contaminación de agua, sino contaminación del aire, contaminación del suelo, contaminación del subsuelo, y que va acompañado por procesos de despojo, de expropiación, de privatización de los bienes comunes, de cercamiento de los bienes comunes. Es decir, son territorios devastados, son territorios enfermados, cuya consecuencia en términos de la salud es la producción también de cuerpos enfermados, cuerpos, mentes de personas enfermadas. Atención, no estoy diciendo cuerpos enfermos, no estoy diciendo personas enfermas, son cuerpos enfermados, es decir, alguien enfermó a esos cuerpos, alguien enfermó a esas mentes, alguien produce esas enfermedades. No es que de generación espontánea o en cuestión genética una mañana el gen se activó, ¿no?, y el cuerpo hizo metástasis y generó cáncer. Eso es la producción de enfermedades crónico-degenerativas es un proceso de degradación de la salud, de degradación del sistema inmunológico de los cuerpos, que es provocado precisamente por los diversos actores económicos y políticos que participan en la producción de los territorios enfermados. Donde vemos que no solamente hay el crecimiento de curvas epidemiológicas, de enfermedades físicas, emocionales y psicológicas, sino también vemos que en estos territorios enfermados se produce una transición epidemiológica. Es decir, la razón por la cual la gente se enferma y se muere ya no son enfermedades infectocontagiosas. Ahora las principales causas de muerte de la población mexicana, por ejemplo,
son enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, cáncer, obesidad, leucemia, enfermedades isquémicas del corazón, cualquier tipo de neoplasia, ¿no? Es decir, no solamente nos han enfermado nuestros territorios, no solamente nos han enfermado nuestros cuerpos, sino como consecuencia de ello nos han quitado nuestro derecho humano a vivir hasta llegar a ser viejos, ¿no? Es decir, nos han expropiado, nos han quitado el derecho a la vejez. Ahora la mayor parte de muertos por enfermedad son gente que no supera los 50 años de edad, desafortunadamente. En este sentido, tenemos como parte, como categorías de análisis que hemos propuesto, la categoría de enfermos ambientales, ¿no? Es decir, las comunidades que viven en estos territorios devastados padecen algún tipo de enfermedades, ¿no? Pero como son enfermedades ligadas a cuestiones ambientales, se les denomina como enfermos ambientales y por lo tanto forman parte de esta territorialidad de la enfermedad, que más adelante con la cartografía que voy a presentar se va a poder ilustrar de mejor manera cómo confluyen los territorios enfermados con los cuerpos enfermados. Derivada de esta política de generación de ganancias que el anterior ponente explicó, que se llama neoliberalismo, que todos hemos escuchado hablar, ya sea en nuestros salones, en la literatura que hemos revisado, o incluso desde 2018 el término neoliberalismo salió de las universidades y empezó a participar en la discusión política, en los tomadores de decisiones del país, desde el presidente de la República hacia otras esferas de la vida política de nuestro país. Vemos que ha habido diferentes consecuencias. La anterior ponente habló de cuáles fueron las consecuencias para el campo mexicano, pero hay otras consecuencias que tienen que ver también con la producción del espacio, la construcción del espacio. En tanto que México dejó a un lado la vocación agrícola e impulsó el desarrollo de negocios, ya sea de comercio o de industria o del sector turístico, vemos cómo se empezaron a generar el crecimiento de grandes ciudades a lo largo del territorio nacional. No solamente la Ciudad de México, no solamente Guadalajara, Monterrey o Acapulco como ciudad turística, sino se empezaron a generar grandes manchas urbanas en el Estado de México, en Tlaxcala, en Puebla, en el norte del país, ¿no? en el sur y sureste mexicano, ¿no? Donde no solamente vemos pequeñas ciudades, sino ya vemos la producción de corredores urbanos, es decir, grandes manchas urbanas que se fusionan entre sí hasta crear un proceso de urbanización salvaje del territorio, es decir, el territorio mexicano ha quedado subordinado al crecimiento de las grandes ciudades. Ustedes véanlo en sus propias comunidades, cómo era su comunidad cuando eran niños, cómo les cuentan sus padres, sus abuelos, qué era el lugar donde vivían cuando ellos eran niños y cómo es ahora. Ahora ya no hay el mercado local, ya no hay la tienda de la esquina, sino hay Oxxo, Superama, Walmart, Soriana, es decir, los grandes malls, las grandes plazas comerciales, gasolineras, casinos, hoteles, es decir, ha cambiado la forma de vivir para vivir en un tipo de ciudad que es contraria a la naturaleza, pero también contraria a nuestra propia salud. Acompañada de esta hiperurbanización del territorio mexicano, tenemos que durante el neoliberalismo, precisamente como México se ofertaba al mercado mundial como un país que primero se podían pagar salarios ridículos, ¿no? Como fuimos la peor fuerza de trabajo, la peor mano de obra pagada en todo el mundo, menos de 10 centavos de dólar la hora, sobre todo en la zona de la frontera norte, pues las compañías transnacionales venían a invertir a nuestro país sabiendo que no tenían que pagar altos salarios, no tenían que dar vacaciones, no había derecho a la jubilación, pero también no había ningún tipo de castigo o impuesto
por la destrucción del ambiente. Entonces las empresas, más que contentas, venían a invertir a nuestro país sabiendo que no tenían ellos que gastar, que no tenían ellos que incluir dentro de su contabilidad costos de producción como el cuidado del ambiente o el pago a la fuerza de trabajo mexicana. Es decir, se crearon paraísos industriales que representaron altas tasas de ganancias para estos grupos de capital, sobre todo norteamericanos, europeos y asiáticos que vinieron a invertir en nuestro país, pero también significó la generación de ganancias extraordinarias para estos diversos grupos de capital. Lo cual trajo como consecuencia que la totalidad del territorio nacional empezó a presentar síntomas de una grave devastación ambiental. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la disponibilidad de los recursos hídricos. La totalidad de recursos hídricos subterráneos de los acuíferos del territorio nacional se encuentran actualmente sobreexplotados, es decir, se extrae mediante pozos regulados y clandestinos más agua de la capacidad de recarga que tienen estos pozos, sobre todo en el norte del país, en la zona centro, en la zona del Pacífico, ¿no?, que confluye precisamente por donde están instaladas estas grandes ciudades industriales, estos grandes corredores turísticos que, más allá de ser una fuente de empleos mal pagados para la población mexicana, significan focos rojos para la devastación y conservación ambiental de los territorios. Pero el problema, por ejemplo, de las consecuencias ambientales de estas zonas de alto desarrollo económico no tiene nada que ver con el alto consumo de recursos naturales, sino el gran problema está en la contaminación. ¿Recuerdan los 67 millones de sustancias químicas que hablamos en un inicio y que solamente están reguladas 200? Vemos cómo generan un problema de contaminación por la descarga no regulada de aguas residuales en cuerpos superficiales de agua, en barrancas, en ríos, que desafortunadamente generan un problema ambiental de contaminación, pues las plantas de tratamiento, si es que hay plantas de tratamiento en los municipios, o bien no operan al máximo de su capacidad instalada o no tienen el tipo de tecnología que se necesita para quitar la serie de contaminantes que están presentes en estos cuerpos de agua. Solamente se quita materia fecal, organismos biológicos que representan algún problema, pero los llamados contaminantes emergentes, que son fármacos, disruptores hormonales, metales pesados, siguen estando presentes en el agua que posteriormente es distribuida bajo la figura de agua potable. Recordemos que en México la regulación hídrica que se hizo durante las administraciones pasadas y en la presente todavía no logra modificarse la clasificación de lo que se conoce como agua potable. Uno pensaría que agua potable es el agua que se puede beber, que se puede consumir. Desafortunadamente, cuando hablamos de agua potable en México, hablamos de agua entubada. No importa si esa agua trae fármacos, si esa agua trae mercurio, arsénico, si trae disruptores hormonales, si trae agroquímicos, si trae tinturas, si trae algún tipo de cromo o alguna otra sustancia química que va representando un problema para nuestra salud. Entonces, con el agua con la cual ustedes se bañan, seguramente tiene algún tipo de disruptor hormonal, algún tipo de fármaco, algún tipo de metal pesado que nos está contaminando nuestros cuerpos de la misma manera en que está contaminando nuestros territorios. Lo cual ha tenido como consecuencia que más allá de estas zonas de progreso, de estos paraísos urbanos, turísticos e industriales, lo que tenemos en México es la producción de zonas de sacrificio socioambiental. La población mexicana está siendo sacrificada. Hay procesos de genocidio ambiental producido por la presencia de estas sustancias contaminantes que están exterminando a la población, sobre todo a la población que vive en condiciones vulnerables, en condiciones de marginalidad, en condiciones de pobreza o pobreza extrema y población que no tiene acceso a estos servicios de salud
y que no hay todavía una red de laboratorios en nuestro país que advierte los peligros que pueda haber en territorios precisamente devastados por los procesos económicos recién referidos. Compañero, ¿me ayudas a que se… no sé qué pasó? Bueno, mientras se soluciona el problema técnico, lo que tenemos como consecuencia posterior a estas zonas de sacrificio es que no solamente los recursos naturales están altamente consumidos o están altamente contaminados, sino se presenta precisamente esta variación en las curvas epidemiológicas. Actualmente en nuestro país vemos cómo los casos de enfermedades infectocontagiosas como la gastroenteritis, la malaria, diversos tipos de neumonía o influenza empiezan a tener curvas descendentes o se mantienen inalteradas a lo largo de las décadas. Sin embargo, enfermedades crónico-degenerativas como los tumores malignos, las enfermedades cardíacas, los homicidios, ¿no? que más allá de ser una enfermedad crónico-degenerativa, sí trae detrás, puede implicar algún tipo de trastorno psicológico o emocional que, repito, no tiene una explicación directa en determinaciones genéticas, sino son las propias condiciones económicas y ambientales que generan este tipo de patologías. Por ejemplo, investigaciones en Estados Unidos han encontrado una correlación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y la generación de pacientes que tienen algún tipo de autismo, que tienen trastorno de déficit de atención, ¿no? Por ejemplo, alimentos que se basan en altas concentraciones de azúcar o que tienen algún tipo de maltodextrina, de sucralosa, están presentes en este tipo de enfermedades, sin mencionar los fallos metabólicos que esto genera. Quizá uno de los rasgos más preocupantes que se vive actualmente en términos epidemiológicos en nuestro país, que digamos la anterior cuarentena de COVID-19 es un cuento de niños, comparado con las graves consecuencias, con los graves sufrimientos y padecimientos que sufren las personas y familias en México, en términos de su salud, son los diversos tipos de neoplasias que se viven actualmente. Recordemos que las estadísticas más conservadoras nos ponen a nosotros como mexicanos en la posibilidad de enfermar y morir de algún tipo de cáncer de 2 a cada 10 mexicanos, ¿no? En este sentido, vemos cómo el cáncer de pulmón, el cáncer de hígado, el cáncer de mama, el cáncer como la leucemia, son las principales causas de muerte en nuestro país. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica pues se distribuye, parecería aleatoriamente en el territorio nacional. Vemos cómo hay territorios con altas concentraciones de muertes por insuficiencia renal crónica, por ejemplo, en Baja California Norte, en Durango, en la zona centro del país, Guadalajara, Michoacán, Acapulco, ¿no? Campeche, Chiapas, ¿no? Parecería que es el desafortunado destino de las poblaciones que viven allí, ¿no? Ellos, digamos, tienen el gen del mexicano más marcado y por lo tanto tuvieron la desafortunada consecuencia, ¿no? el desafortunado accidente de estar enfermos de insuficiencia renal crónica. Sin embargo, esta distribución que parecería aleatoria de casos de insuficiencia renal crónica, desde lo que se considera la territorialidad de la enfermedad, tiene una explicación por los factores contaminantes, por ejemplo, la presencia de problemas de contaminación
en la descarga de aguas residuales. Vemos cómo en los municipios donde hay problemas de contaminación de descarga de aguas residuales, que recuerden, son aguas que no solamente tienen materia fecal, sino son aguas que tienen metales pesados, disruptores endocrinos, disruptores hormonales, anilinas, tinturas, cromo, arsénico, mercurio y toda una larga lista de agroquímicos y sustancias tóxicas que son peligrosas precisamente dado los peligros ambientales. Vemos cómo van generando problemas de contaminación, y lo que hemos encontrado en las investigaciones es que hay esta relación territorial entre zonas contaminadas con las zonas donde hay presencia de enfermedad de insuficiencia renal crónica. No es accidental que haya estas altas tasas de enfermedades en estos territorios, porque son al mismo tiempo territorios donde hay altas concentraciones de contaminación. Entonces, la explicación genética aquí por lo menos pasaría a un segundo o tercer nivel, el principal nivel de explicación de las determinantes de la enfermedad, o que por lo menos llama la atención de por qué en lugares donde hay altas concentraciones de agrotóxicos, altas concentraciones de metales pesados, por qué hay altas concentraciones de enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, los casos de insuficiencia renal crónica. Esto que hemos como denominado la territorialidad de la enfermedad y que hemos visto cómo opera en términos generales, cómo se relaciona con el caso de las pequeñas y medianas empresas. Recordemos que dentro de estas consideraciones generales, las pequeñas y medianas empresas son estas unidades productivas que están compuestas por un número no mayor de 250 trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Que son empresas que no cuentan con una medida de capital, que no cuentan con un capital lo suficientemente grande, ni en términos económicos ni en términos tecnológicos, para poder operar. Y que en México hasta el día de hoy representan más del 70% de las fuentes de empleo en nuestro país, ¿no? Se calcula con datos de INEGI de 2019 que hay aproximadamente 4 millones de pequeñas y medianas empresas en el país. Esto quiere decir que las pequeñas y medianas empresas son unidades económicas que, en primer lugar, no cuentan con grandes medidas de capital, tienen un bajo desarrollo tecnológico y que contratan a trabajadores con pocas o con ningún tipo de prestación salarial, sometiéndolas a largas jornadas laborales, y que por lo tanto, al no tener tecnología suficiente y al no tener capital necesario, son este tipo de empresas, estas unidades productivas, las que mayormente tienen fuentes de contaminación no reguladas, o que también propician un alto consumo de materiales y un alto consumo de energías. ¿Por qué las pequeñas y medianas empresas pueden ser consideradas como un actor económico que participa en la producción de enfermos ambientales? Porque no son solamente las familias o los emprendedores que se organizan para generar su empresa, sino desafortunadamente en México estas pequeñas y medianas empresas funcionan como talleres domiciliarios, como maquilas que les sirven a las grandes corporaciones, que no solamente transmiten sus pérdidas a estas unidades de producción, sino también transmiten sus costos ambientales a estas pequeñas unidades de producción. Por ejemplo, las llamadas cadenas de proveedores, las llamadas cadenas de manejo de desperdicios, donde, digamos, empresas como Volkswagen, esta automotriz, no reportan ellas todos los costos ambientales, porque a su vez ellas subcontratan a otras plantas, a otros pequeños talleres domiciliarios productoras de estos componentes que a la vez tienen un alto peso ambiental. Vemos cómo en México entonces la
distribución territorial de estas pequeñas y medianas empresas tampoco es azarosa, sino coincide precisamente en la zona centro y sureste del país, que son estas zonas donde se presentan las grandes consecuencias ambientales, las grandes consecuencias de la salud, precisamente porque detrás de las prácticas económicas, productivas, de distribución, de comercialización que impulsan las pequeñas y medianas empresas que no están reguladas hasta el día de hoy, están estas empresas transnacionales que al final del día se lavan las manos en términos de los costos ambientales y sanitarios que se generan en el país. Donde vemos cómo los municipios más afectados son los municipios del centro del país, que coinciden con ser las zonas donde hay una gran concentración de pequeñas y medianas empresas, sobre todo aquellas empresas que se dedican al sector comercio, sector servicios, a los sector manufacturero, que uno pensaría que no tiene un peso ecológico o un peso sanitario importante. Y no es que la persona que vende o que presta un servicio en general esté propiciando esta contaminación de los territorios o esté propiciando esta generación de producción de enfermedades, sino hay que recordar que estas pequeñas y medianas empresas no son los negocios locales, sino son parte de esta cadena de proveedores que están al servicio de las grandes farmacéuticas, de los grandes agroindustriales, de los grandes parques industriales, por ejemplo, los talleres de maquila que hay en Tlaxcala, en Puebla, que a su vez dotan de fuerza de trabajo, de mano de obra muy barata a las grandes empresas textileras que hay en el país. Y vemos cómo entonces el tema de la contaminación que propician estas pequeñas y medianas empresas, pues sigue siendo la contaminación por descarga de aguas no residuales. Vemos donde en lugares donde hay zonas de concentración de estas unidades productivas, siguen siendo zonas donde hay descargas de aguas no reguladas. Por lo tanto, son zonas de alta concentración de sustancias químicas que son peligrosas en su toxicidad y que correlativamente son zonas donde no hay plantas de tratamiento de aguas residuales, con lo cual se generan grandes problemas ambientales, grandes problemas en la salud de la población. Para terminar y dar paso como a la intervención por parte de ustedes, voy a dar alguna serie de conclusiones que, como decía, son más una serie de aperturas porque invitan a la reflexión, invitan a desarrollar nuevas líneas de investigación. En lo que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas en México, dado el peso que tienen no solamente económico, sino ambiental y sanitario, es importante que las pequeñas y medianas empresas no estén excluidas en la responsabilidad de asumir esta responsabilidad en términos de la producción de un medio ambiente limpio, pero también en la producción de diversos espacios de promoción de la salud. Por lo tanto, se debe hacer una vigilancia muy puntual de las actividades productivas en estos espacios, en estas unidades económicas, para vigilar que cumplan con la regulación ambiental vigente. Se debe considerar entonces en los diversos manuales de procesos de estas pequeñas y medianas empresas la variable ambiental y la variable epidemiológica. Se deben implementar diversas estrategias que prevengan que las actividades de las pequeñas y medianas empresas produzcan efectos socioambientales adversos y, sobre todo, se deben generar estrategias económicas para el propio desarrollo presupuestario de las pequeñas y medianas empresas, en donde se asuman los costos productivos de las externalidades socioambientales que se generan, ¿no? Esto requiere, por un lado, que haya asesoría, que haya una consultoría
Aquí el papel de las universidades es central en aquellas personas que están estudiando administración de empresas, administración de negocios. Es importante que generen estrategias de cómo darles una consultoría a estas pequeñas y medianas empresas para que tomen el cuidado del ambiente como un eje estratégico de su vida productiva. Ya lo importante no es la gestión de recursos humanos, ya lo importante no es la gestión de capital tecnológico, sino una variable muy importante con la cual las empresas, las pequeñas y medianas empresas se pueden posicionar en el mercado y pueden lograr mantenerse frente a otros competidores, es si logran asegurar su actividad productiva o consultiva en relación al respeto al ambiente y el cuidado de la salud de las comunidades en donde operan. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer al interior de la academia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los estudiantes, los investigadores, los académicos, los directivos? ¿Qué es lo que tienen que hacer la academia en cuanto tal? Primero, que en los planes y programas de estudio, en los proyectos de investigación que tienen que ver con la cuestión económica, con la cuestión sanitaria, con las cuestiones de la salud, se reconozca que hay un nexo muy importante, una relación inseparable entre la cuestión social, la cuestión económica, la cuestión ambiental y la cuestión sanitaria. Es importante que los planes de estudio pasen por esos ejes de discusión. También es importante que se deje de querer reconocer el problema ambiental como un lujo de las agendas políticas, de los discursos académicos de los países enriquecidos. La cuestión ambiental, la cuestión sanitaria es una necesidad académica y una necesidad de vida de los países empobrecidos como el nuestro. Porque tener un medio ambiente limpio, un medio ambiente saludable, es condición para tener cuerpos saludables, para tener cuerpos también limpios. Porque nuestro cuerpo no es solamente materia orgánica, no solamente somos un organismo celular, no solamente es un metabolismo biológico, sino nuestro cuerpo es el primer territorio que vivimos. Nuestro cuerpo es el primer territorio que defendemos. También nuestro cuerpo es el primer territorio que nos expropian, es el primer territorio que nos despojan, es el primer territorio que nos enferman. Por lo tanto, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra sexualidad, nuestra identidad debe ser el primer territorio que defendemos, el primer territorio que cuidamos, colectivamente, comunitariamente. Allí la ciencia, la academia, la universidad tiene que alzar la voz frente a estas injusticias. Se tiene que dejar a un lado la realización de proyectos, la generación de investigación que forma parte de la ciencia neoliberal y mercenaria que desafortunadamente tomó por asalto las universidades y centros de investigación tanto en México como en América Latina. Todos nosotros como mexicanos que estamos en una universidad pública, en un centro de investigaciones público, tenemos la responsabilidad de generar una ciencia digna y con responsabilidad socioambiental. En este sentido, es importante que todas nuestras investigaciones dejen a un lado el productivismo académico, que no sean solamente investigaciones que sirvan para publicar un artículo, para publicar un libro, para obtener un grado académico, obtener ciertos puntos en la tabla de promoción al interior de nuestras universidades, sino se debe hacer investigación para la incidencia social, para la resolución de los problemas de las comunidades. Se debe dejar a un lado el extractivismo académico, donde uno va con su saco y corbata, con su bata a las comunidades para despojarlos de su conocimiento y después regresar a la comunidad, a la comodidad de nuestro salón de clases para seguir dando nuestra cátedra. Se tiene que hacer un trabajo desde, con y para las comunidades. Esa es la responsabilidad, creo yo, de la academia hoy en día. Pero sobre todo es importante el aprovechar eventos como este, en donde no solamente nos escuchamos respetuosamente, nos conocemos, sino son espacios en el cual nos podemos reconocer como mexicanos, que lo que les acabo de contar desafortunadamente
no son estadísticas vacías, son dolores, son sufrimientos de nuestras propias familias, de nosotros mismos como mexicanos, que desafortunadamente en nuestro historial familiar hay pacientes enfermos de cáncer, de leucemia, de diabetes, de obesidad, de hipertensión, que desafortunadamente, repito, son casos de dolor, de sufrimiento. Por lo tanto, estos espacios como este Congreso son espacios para reconocernos, para encontrarnos, pero también para acompañarnos en estos procesos de sufrimiento, no solamente para que el dolor sea menos fuerte, sino también para establecer estrategias comunitarias, colectivas de diagnóstico y establecer también estrategias colectivas, comunitarias de lucha frente a las diversas fuerzas económicas y políticas, frente a los diversos actores que nos han enfermado nuestros territorios y enfermados también nuestros cuerpos. Yo por eso les agradezco su atención y agradezco sobre todo a los organizadores del evento que nos dieron la oportunidad precisamente del día de hoy coincidir en este evento, escucharnos, reencontrarnos y acompañarnos, y espero que lo que les haya servido pues les sirva para reflexionar en torno a los temas que ustedes están trabajando en sus salones, en sus materias, o las propias reflexiones que ustedes estén hechos sobre los temas que tienen que ver con la competitividad, el desarrollo tecnológico o la propia tarea de construir una sociedad sostenible. Pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por tan interesante conferencia. Bueno, ahorita vamos a la ronda de preguntas y respuestas. Por la cuestión del tiempo, vamos a ver. Mira aquí. ¿No van a ser escritas? No, ¿verdad? A ver, ahorita te pasan el micrófono. Hola, primero que nada, buenos días. Me llamo Christopher Lorenzo García y soy estudiante de la Facultad de Economía. Me gustó mucho su exposición y mi pregunta es, ¿cuáles son las infracciones o los castigos que da el gobierno a aquellas empresas que contaminan lo que es la naturaleza y los territorios, ya sabe, el agua, el aire? Quisiera saber cuáles son esas infracciones, pues, porque como sabemos deben ser regularizadas y en caso de cuando no cumplen estas normas, pues deben recibir un castigo. Muchas gracias. Bueno, por un lado, la actual administración federal ha hecho cosas que antes eran necesarias y por esta controversia que había entre los gobiernos y las empresas no se había hecho en materia tan sencilla como regular las descargas o intentar regular las descargas que estas empresas hacen de contaminantes al medio ambiente. Por ejemplo, hace un par de años se hizo la reforma de la NOM 001 de la Semarnat, en donde por primera vez desde el 96 se modifican los niveles permitidos de emisión de descargas de aguas residuales de la industria para evitar que los volúmenes de descarga excedan cierto nivel y por lo tanto intentar regular que la presencia de contaminantes en los cuerpos superficiales de agua sean un peligro para la salud. Además, ha habido intentos y ha habido logros en regular, por ejemplo, el uso de agroquímicos en la agroindustria, como por ejemplo el glifosato, la regulación que ha habido para la importación de maíz genéticamente modificado y desde el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, desde el CONACYT, también ha habido un intento y un gran logro de tener un diagnóstico claro de cuál ha sido el problema de contaminación en el país y también cuál ha sido el problema de generación de crisis hídrica en el país, ¿no? Por lo tanto, las medidas que se han hecho sí son medidas necesarias. Obviamente es un proceso
que va a requerir varios años para poder revertir los efectos socioambientales y sanitarios, pero por lo menos ha habido un cambio en la voluntad de los tomadores de decisiones y un cambio también en la agenda política, en lo que tiene que ver con la regulación ambiental. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Yo soy un doctor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Yo soy administrador de empresas también y yo tengo un curso de gestión socioambiental. Y su ponencia nos presenta algo muy importante, porque cuando pensamos en medio ambiente, pensamos en las consecuencias negativas solo a la naturaleza. Pero su ponencia viene a traer y aclarar que no solo la naturaleza sigue perdiendo con las consecuencias negativas de un medio ambiente insano, pero las personas también. Y allá en Brasil llamamos a eso de racismo ambiental, que son la gente que más siente los efectos negativos de un medio ambiente insano. Porque la gente que tiene dinero, se las pueden cambiar de vida, de casas o hacer inversiones en sus casas para que no tengan enfermedades. Yo quería saber si aquí también ustedes ya empiezan a hablar de racismo ambiental. Gracias. Claro, sí, el tema de la territorialidad de la enfermedad y de esta producción de enfermos ambientales no solamente tiene que ver con la confluencia territorial de, por un lado, dinámicas y procesos económicos que generan sobreexplotación y contaminación del ambiente y que a su vez esto se traduce en la generación de condiciones para la generación de enfermedades, sobre todo crónico-degenerativas, sino también está presente una variable digamos, la producción de enfermedades bajo la perspectiva de territorialidad de la enfermedad es un correlato de la lucha de clases. Por lo tanto, así como hay despojados de los medios de producción y por lo tanto gente que vive en condiciones de pobreza económica, también hay un despojo de los medios de producción de la salud. Por lo tanto, hay una pobreza también de salud, ¿no? Es decir, así como en la sociedad hay grupos que tienen alto nivel adquisitivo, también hay grupos que tienen alto nivel adquisitivo para tener acceso a buenos servicios de salud y hay población que al carecer de bajos ingresos económicos también tiene bajas posibilidades de acceder a buenas condiciones para la promoción de su salud. Pero más allá de ser un problema de clases, el tema de la salud tiene que ver con un problema de desarrollo tecnocientífico. El patrón tecnocientífico que está vigente hasta nuestros días en México y a nivel global es un tipo de ciencia y de tecnología que más allá de favorecer la protección ambiental o el desarrollo humano, es un tipo de ciencia y tecnología que favorece los intereses de las grandes empresas y que favorece también la producción de estas zonas de sacrificio, ¿no? Es importante el comentario del doctor porque precisamente nos hace ver cómo la defensa del ambiente no es una cuestión, como lo decía, no es un lujo que solamente pueden hacer las personas que viven en países desarrollados, sino tiene que hacerse desde países con poblaciones empobrecidas, con poblaciones que viven en condiciones de marginalidad y de superexplotación como es la población mexicana. Es una de las primeras, de los primeros puntos que deben estar presentes en las agendas políticas. En los tiempos electorales que ya se anuncian en México, debe ser un punto que sí o sí debe estar presente en las campañas electorales. ¿Cuáles son las políticas ambientales y cuáles son las políticas de promoción a la salud de los futuros candidatos, tanto a presidente municipal, gobernador y presidente de la República? Pasamos a la última pregunta, por favor. Sí, gracias. Doctor, me parece que su ponencia me gustó porque está bien fundamentada la correlación entre la actividad económica, la
salud, enfermedad y sobre todo la territorialización de todo este proceso. Hasta ahí es excelente la exposición. Y usted muestra cómo la gran empresa traslada a las micros, a las pymes, prácticamente la misma o agudizada el mismo impacto en el ambiente. Mi pregunta es, ¿no se ha explorado si estas dinámicas con la economía social, que suponemos parte de valores distintos, es decir, el cooperativismo, la economía social y solidaria en general, está representando una alternativa a esta dinámica? Porque está bien fundamentada, pero nos queda así. ¿Cuál es la salida? Pareciera que estamos frente a un proceso larguísimo y quién sabe cuándo pudiéramos ver que si esto se está generando un cambio, ¿sí? Muchas gracias. Efectivamente, la economía social y comunitaria representa uno de los tantos intentos que hay y que son necesarios precisamente para revertir los efectos de esta producción de zonas de devastación ambiental y zonas también de sacrificio sanitario. Porque las comunidades que llevan a cabo este tipo de actividades, al tener, por ejemplo, un bajo nivel de dinero para sus procesos productivos, primero tienen que ser muy cuidadosos en que sus procesos productivos sean eficaces. No se pueden dar el lujo de desperdiciar las materias primas, no se pueden dar un lujo de desperdiciar los elementos que requieren para producir. Por lo tanto, tienen cierta racionalidad en el consumo de recursos naturales. Como se basan también muchas veces en relaciones familiares, la sobreexplotación pues toma una medida menor que en lo que, por ejemplo, en las maquilas o en estas pequeñas empresas de los talleres domiciliarios. Son otro tipo de relaciones en términos productivos. Pero como también muchas de las empresas o microempresas que están dedicadas a la economía social y comunitaria entran en el marco precisamente de la agroecología, lo artesanal y lo campesino, estas unidades, estas pequeñas unidades económicas promueven otro tipo de consumo, un consumo que tiene como objetivo o que tiene como escenario la promoción de la salud. Por ejemplo, en lugar de vender dulces con azúcar, con aspartame, con otro tipo de colorante, ¿no? Pues venden productos que están endulzados con miel, que están producidos con stevia. En lugar de utilizar harinas ultraprocesadas, reconstituidas, utilizan amaranto, ¿no? En lugar de utilizar petrolato, en lugar de utilizar colorantes artificiales para las cremas o el shampoo o los jabones, están promoviendo el consumo de productos naturales. Es decir, se empiezan a ver nuevas dinámicas, nuevas esferas donde lo central ya no es solamente el valor económico y lo demás no importa, ¿no? Sino lo importante es el valor de uso. Lo importante es que aquello que consumimos, aquello que nos alimentamos, aquello que nos untamos, aquello que utilizamos para curarnos, pues sirva para tener un cuerpo limpio, un cuerpo cuidado, pero también sirva para no generar territorios enfermos, para no generar que nuestros ríos, nuestros mares, nuestras selvas se sigan contaminando, ¿no? Yo lo vería así, como no solamente un espacio de autogestión de la economía, sino también como un espacio de autogestión del cuidado de la naturaleza y, por lo tanto, los espacios de economía solidaria y alternativa los vería como un espacio de promoción y de autogestión de la salud. Muchas gracias, doctor. Para continuar con el programa, un fuerte aplauso para el doctor, por favor. Y vamos a hacer la entrega oficial del reconocimiento y un obsequio por parte del Congreso Internacional. Muchas gracias, doctor, por su asistencia.
el Centro de Innovación, Competitividad y Sostenibilidad, perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero, otorgan la presente constancia al doctor José Manuel Luna Nemesio por haber impartido la conferencia magistral Implicaciones de la territorialidad de la enfermedad ante la emergencia ambiental de México, en el marco del V Congreso Internacional Tecnología, Innovación, Competitividad y Sostenibilidad, realizado en Acapulco de Juárez, Guerrero. Muchas gracias, doctor, y muchas felicidades.